Hola a todos, mi nombre es Ángel y bienvenidos a este último capítulo de Introducción a Maya. Bueno, comencemos. Eh, Tal como habíamos quedado en el anterior capítulo, voy a eliminar esto. Ya saben, selección de un loop y se elimina. Vamos a eliminar la mitad de acá, porque como ya sabemos, se está repitiendo en simetría, pero me interesa tener la simetría activa en esta parte. Entonces, todo bien. ¿Listo? ¿Qué más podríamos hacer? Empezar a completar par de cortes, posiblemente este con este. Ajá. Lo que yo quisiera en esta parte es hacer también una reducción de polígonos. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar parcialmente estos, o también así, como quieran. Y ya saben, con Shift selecciono el primero, el último, y ahí está la selección parcial haciendo doble clic y sin desactivar el Shift. Listo, entonces vamos a irnos a Connect Tool y vamos a dejarle en 1 tal vez. Ajá. Vamos a resetear el historial, perfecto. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a crear este corte acá. Vamos a completar un corte por aquí también. Ajá. Vamos a nivelar estos a la misma altura y con este vértice. Listo. Vamos a generar otro corte por acá. Y está igualmente al mismo nivel. Antes de generar esa reducción, vamos a ir por acá. Voy a eliminar este corte. Vamos a completar el corte que está por acá. Entonces simplemente lo que podría hacer sería nivelar este y mover hacia acá abajo. Listo, ahora lo que vamos a hacer es nivelar un poco en esta parte el número de cortes que también tenemos. Primero vamos a hacer un offset en esta parte. Un offset dentro de Extrude, ya saben, la dirección es hacia abajo. Y claro, no me interesa mantener este, entonces bueno, simplemente nivelamos y listo. Y así, y se preguntarán por qué hice un offset aquí. Bueno, pues cuando nosotros seguimos haciendo topología, hay otro concepto súper importante, no sé si lo había mencionado antes, sobre los phase loops, o en este caso, cuando nosotros queremos conservar en mayor medida todo este blockout, o en general la forma que ya habíamos hecho, bueno, pues la topología tiene que ir correspondiente al que hemos estado elaborando. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mantener el edge loop que tengo aquí, necesito, bueno, pues tener más o menos, en este caso sería phase loops que protejan esta línea de estructura, como ya habíamos visto antes. Entonces, como vemos, es como una especie de cinta. Entonces es lo que vamos a tratar de hacer aquí. Vamos a tratar de hacer una cinta alrededor de aquí, una cinta alrededor de acá y de acá, para proteger esta línea. Lo mismo va a ser con esta de estructura, con esta línea de estructura también, con la de aquí, con la de acá. Entonces es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Listo. Bueno, y hecho esto, bueno, vamos a seguir haciendo cortes. Me voy a ir por acá. Voy a hacer ese corte, ya saben. Y por último voy a nivelar estos puntos, que no me gusta que se queden así. Entonces ya saben. Ya, aquí es como verán, cuando yo hago este constraint, mejor dicho, cuando hago este alineamiento, bueno, pues vieron que se me deformó esta línea, igualmente un poco la de acá. Bueno, pues simplemente para eso, ya saben, Control Shift, y lo que hacen es activar un constraint que protege tanto la curvatura de las caras como el de las líneas. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer esto y lo que van a ver es que va a aparecer un slide.
Con eso van a saber que está activo eso. Entonces, nada, aprovechen también ese pequeño truco. Y dejémoslo por ahí. Ya. Entonces ahora, claro, vamos a nivelar con el mismo concepto que vimos antes, en generar una cara extra para desviar tanto la dirección de estas caras como las de acá. Y por último, vamos a generar otra corte aquí. Ya. Normalmente, como digo, tiene que ser totalmente armonioso a cómo se desarrollan las caras en el resto de la topología. ¿A qué me refiero con eso? Que aquí debería tratar de seguir lo más posible un poco más la curvatura que tenemos en esta parte. Entonces podríamos acomodarlo manualmente o también podríamos hacer uso del el Edge Constraint. Entonces miren, presionando Control Shift, yo lo que puedo hacer es alinearlo un poco en comparación a la curvatura de aquí. Lo que hace es promediar hasta llegar a un punto en el que podríamos tocar y se queda ahí como que un snap con el Edge. Pero tampoco quiero llegar tanto ahí, pero es que llegan a esa parte, bueno, pues simplemente pueden nivelarlo un poco más. Y como ven ya tenemos algo más coherente con la curvatura que tenemos. Entonces miren, ya tenemos casi una cinta aquí. Mejor dicho, ya tenemos una cinta aquí. Nos haría falta una por acá y otra por acá. Entonces vamos a seguir aumentando los cortes para poder completar esa parte. Ya, en esta parte, claro, como tenemos una cara extra, lo que deberíamos hacer en este caso, bueno, pues es tal vez a este dividir en dos. Y vamos a mover eso un poco más. Ya saben, con el constraint edge se vuelve un poco más coherente. Listo, ahora vamos a tratar de acoplar un poco mejor ahí. Ajá. Y vamos a hacer dos cortes aquí. Este y este. Entonces, claro, los que vamos a unir van a hacer este con este. Voy a hacer este con este. Y por último, podríamos venir por acá con este y este con este. Y claro, lo que estoy pasando aquí es que estoy generando triángulos. Entonces, nada, como ya saben que tenemos que conservar la curvatura, bueno, pues podríamos eliminar este y este. Y por último se completa aquí y listo. Y ya está todo en quads. Vamos a acomodar un poco esto aquí. Y vamos a acomodar un poco esto por acá. Como ven es súper sencillo, simplemente hay que pensar bien cómo se va a desarrollar nuestra geometría alrededor de todo esto. Igualmente, ustedes pueden incluso rotar. Por ejemplo, imagínense que esta es una sola línea y quieren rotar sin que se destruya estos filos, porque miren, si yo roto, se destruye eso. Ya, entonces con el constraint de Control Shift me ahorro esa ruptura de geometría. Y hago un poco acá y listo. Y tal vez un poco por aquí. Ya, entonces también vamos a corregir el triángulo que tenemos aquí.
Y aquí creo que me convendría hacer mejor un connect con dos segmentos. Vamos a seleccionar toda esta parte, vamos a ir al connect tool y vamos a generar dos. Listo. Vamos a unir esta parte con esta y esta con esta. Y listo. Vamos acá, vamos a corregir nuestro pequeño triángulo ahí. Un poco más esto. Y claro, ahorita podrían decirme, pero aún sigo con otro triángulo. En este caso lo que podríamos aumentar serían otros cortes acá y así también volvemos un poco más homogénea la superficie que están cubriendo las caras en esta parte. Entonces miren, ya está corregido esta parte y vamos a acomodar un poco mejor esta. Listo, entonces ahí estaría un poco más correcta. Esto es lo que yo he podido resolver. Tal vez ustedes con un poco más de paciencia puedan resolver de mejor manera esta parte. Listo. Bueno, lo que voy a hacer es... Creo que está muy pequeño este face loop. Entonces también con el slide pueden hacer esto. Vamos a ir en este eje y en este eje. Ajá. Y vamos a seleccionar todo este loop de aquí y lo nivelamos y listo. Tal vez solo este lo voy a subir un poco. Y esto es acá. Por ahí. Ya. Y está un poco mejor preparada esa zona. Vamos a acabar de completar este corte de aquí. Listo. Y vamos a tratar de acoplar un poco mejor esta parte. Y en este caso, como les había mencionado, bueno, pues tengo que aumentar un poco de cortes aquí para poder hacer una reducción de polígonos aquí. Y vamos a un corte aquí. Perfecto. Y sería más o menos por ahí. Ya, aprovechando que estas no tienen una curvatura como la de aquí, bueno, pues simplemente vamos a extender un poco esto. Acá. Acá. Vamos a desviar un poco esto por acá. De hecho, vamos a desviar esta parte. Vamos a ver acá. Por ahí. Y en esta parte podría dejarle tal cual porque con el chamfer nosotros vamos a aumentar las divisiones. Entonces, nada. Bueno, pues como ven casi ya está totalmente suavizado. Hay que corregir solamente esta parte. Mejor dicho, está totalmente con sus líneas de estructura protegidas. Ahora lo único que hay que hacer es meter las líneas de chamfer. Entonces, para mantener los filos más fuertes, vamos a eliminar estos vértices. Como me está generando un error, no importa. Apretamos con un corte aquí, con un corte acá. Y listo. Como les había mencionado antes, aquí se está haciendo un promedio con las normales por haber generado un nuevo corte. En este caso yo no quiero que estas sombras sean suaves.
Entonces, ya saben, línea quebrada hacia acá. Y le ponen harden. Y listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es corregir con las líneas de chamfer. Como les había mencionado. Por ejemplo, para corregir este engón, el de aquí, ya necesitaríamos aumentar bastante las subdivisiones. Entonces eso lo vamos a hacer ahora. Vamos a quitar todo el historial. Voy a corregir un poco más esta línea. Probablemente por ahí. Y por ahí tal vez. Ajá. Y ya. Bueno, pues ahora lo que podremos hacer es simplemente, por ejemplo, como les había mencionado, ustedes podrían tranquilamente dejar estos engons, pero a mí en realidad no me gustan porque como dije, si ustedes quieren tener un chamfer súper fuerte aquí, que tenga mantenga la línea de estructura y vengan dos más aquí, bueno, pues obligadamente hay que aumentar subdivisión en esta parte y posiblemente haya abultamientos no deseados en esta cara. Listo, entonces vamos a seleccionar a nuestras líneas de estructura. Pocas palabras, todas esas líneas que queremos mantener con chamfer. Y deseleccionamos estas. Estas serían las líneas que queremos mantener súper fuertes. Esta de aquí también. Entonces, nada, simplemente es cuestión de jalar con el chamfer, colocar, aplicar el chamfer dentro del polybevel y listo. Como ven, casi está acabado nuestra pieza. Como ven, ya suavizado, ya saben, con el número 3 pueden ver cómo se va manteniendo las subdivisiones de aquí. El único problema son estos engons que tenemos aún por esta parte. Y nada, vamos a solucionarlo súper fácil. Vamos a seleccionar aquí parcialmente esto. Vamos a hacer, vamos a ir con Connect Tool, Connect Components. Creamos un solo segmento, lo vamos a alinear a la altura de este. Y vamos a crear ese corte. Y vamos a volver a dejarlo en un solo nivel aquí. Ajá. En este caso sería con este. Ajá. Entonces como verán, eliminamos este. Y aquí ya tendríamos un montón de quads. Ya saben, aquí mover con el constraint. Déjenme soltar esta parte. Y simplemente lo movemos de esta manera. Y ya tendríamos algo un poco más decente en esta parte. Ya, va a haber veces en el que ni siquiera con el constraint vamos a poder mantener bien esto. Con el acceso directo, obviamente, con el de Control Shift. Lo que podríamos hacer aquí en este caso es para mantener la curvatura solo de la cara y poder mover libremente las líneas. Bueno, pues presionan Ctrl Shift, clic derecho y nos vamos acá a Transform Constraint. Vamos a hacer una solamente de superficie. Entonces ahí sí podemos movernos libremente sin tener miedo de que vayamos a deformar la cara. Y listo. Entonces vamos a terminar de acomodar esto. Voy a hacer así. Esto también lo vamos a subir un poco. Vamos a mover esto un poco más. Y por último, bueno, pues
Como les digo, vamos a tener un pequeño, ya, pero va a ser mínimo, casi imperceptible, un pequeño abultamiento en esta parte. Entonces, como verán, el shading es casi perfecto, solo que por esta tensión que tenemos acá, vamos a notar ese pequeño bulto, pero en primer plano, tal vez estando por aquí, lo lleguen a notar. Porque de ahí en render es imperceptible totalmente. Entonces, como ven, está casi perfecto. Y vamos a hacer lo mismo en la parte de acá. Nada, pues a ver. Ya saben el mismo procedimiento. Escogemos los segmentos. Hacemos un connect. Ups, pero con el components. Porque solamente queremos una subdivisión. Ajá, vamos a nivelarlo bien por el momento. Vamos a bajarlo hasta por aquí. Ya saben, igualmente pueden presionar el constraint de nivelar por vértices y de ahí presionar Ctrl Shift y con eso ya podemos poner tranquilamente la altura a la altura del vértice de aquí, siempre y cuando esté bien en nivel de aquí. Perfecto. Vamos a hacer un corte aquí. Vamos a cortar esta parte. Vamos a nivelar esta línea. Y por último vamos a generar otro corte. Ajá. Voy a bajar esto un poco. Voy a generar un corte aquí. Mejor dicho, sí, aquí y acá. Voy a unir. Y esto va a venir acá. Eliminamos, soldamos estos vértices que quedaron. Ups. Listo. Y es cuestión de acomodar. Vamos a acomodar primero esta parte. Ajá, vamos a ir acá. Vamos a ver si es que tenemos un activo, el de Surface, ajá, perfecto. Y vamos a ver aquí. Aquí esto. Lo más redondo posible, ajá. Y listo. Casi por ahí sería. Y ya tendría un poco más de coherencia con esas guns y un poco el área. Obviamente no es perfecto, como les había dicho desde un inicio. Ahí toca empezar a armonizar las caras que tenemos con los chamfers que podemos tener también en el resto de la superficie. Obviamente aquí podemos aumentar las subdivisiones. Mejor vamos a seleccionar así. Vamos a ir al Connect Tool. Vamos a ponerle tal vez unos 4. Por ahí podría estar bien. Y listo. Entonces si suavizamos, bueno pues vemos que es casi perfecto. Aquí no sé qué error tuve. Creo que no seleccioné todo bien. No importa. En este caso debería eliminar estas de aquí. Y simplemente, bueno pues hacer un chamfer aquí. Voy a bajarle la velocidad. Y unir con estos. Ya saben, no se olviden de seleccionar todos los segmentos que tienen que hacer el corte para que no tengan este tipo de errores. Y por último se suelta aquí y listo. Y está todo perfecto.
Como ven, ahora sí tenemos un suavizado casi perfecto. Y nada, ahora simplemente vamos a hacer un pequeño mirror. Vamos a hacerlo en el eje Z. Vamos a poner de tolerancia 1 porque no quiero que se me lleguen a soldar los chamfers. Y bueno, pues comprobamos de que todo está soldado. Obviamente casi se me olvida esta parte. Vamos a completar los cortes aquí y acá. Y esto se vendría de aquí a acá. Más o menos sería por ahí. Entra un poco por aquí. Y listo. Bueno, no sé por qué se me metió un vértice aquí. No importa. Eliminamos. Acomodamos un poquito mejor esta parte. Y listo. Todo en perfecto estado con quads. Y creo que eso sería todo. Ajá. En cuanto a esto. Listo, ahora vamos a empezar a hacer los renders. Bueno, cuando vayan a hacer los renders, bueno, pues ustedes tienen dos opciones de mantener la geometría así, ya suavizada, o mejor dicho, una previsualización suavizado, o simplemente pueden duplicar, ya saben, control D. Voy a ocultar este de aquí y tal vez a este le aumente las subdivisiones. Y como ven, ya ha aumentado las subdivisiones. Vemos cómo empieza a trabajar toda la topología que ya habíamos creado de mejor manera. Y nada, ya estaría esta parte. Vamos a ocultar esta. Vamos a crear una cámara. Vamos a ir a Create. Vamos a crear una cámara aquí. Y vamos a dividir los layouts. Vamos a hacer en 2 side by side. Ya, ajá. Y en esta parte, bueno, pues a escoger la cámara 1. Y vamos a acomodar. Ajá, vamos a crear un plano que nos funcione como superficie. Por ahí podría ser, tal vez. Vamos a moverlo por ahí. Listo. Bueno, y en este caso vamos a hacer uso de Arnold. Vamos a crear aquí en la pestaña de Arnold. Vamos a ir a Lights. Y vamos a crear un Skydome. Ajá. Y en la carpeta de archivos que les habían mandado desde un inicio, van a conseguir un HDR. Y es lo que le vamos a cargar aquí. Vamos a abrir el Hypershade. Ya saben, esta ventana la pueden encontrar si presionan, se entran al... Uy. Se entran al menú de Windows, ajá, y van a Rendering Editors, y aquí está, Hypershade, lo sacan y lo acomodan acá, ya saben cómo hacer eso. Entonces, nada, vamos a cargar nuestro HDR. Vamos a ir acá y vamos a ir hasta acá y vamos a ponerle Open. Y listo, como podemos... Uy, no dentro de la cámara, perdón. Como podemos comprobar,
ya tenemos cargado nuestra imagen aquí. Y con los HDRs, bueno, pues podemos aprovechar la iluminación que traen ya estos por defecto para iluminar nuestra escena de una manera un poco más realista. Obviamente hay que tener cuidado con qué HDR iluminamos porque no todos son precisos. Y bueno, nada, vamos a crear los materiales. Como vamos a trabajar con Arnold, vamos a crear materiales de Arnold. Entonces vamos a ir a un estándar, Surface, ajá. Y bueno, pues este lo vamos a llamar tal vez mesa, no sé, puede ser. Y vamos a ponerle esto. Ups. Y vamos a seleccionar este y para asignar material, control derecho y, perdón, clic derecho y asignar un material. Ya, entonces normalmente los materiales de Arnold aquí en V-Ray ya vienen listos como PBRs, entonces no hay nada que configurar aquí más que tal vez el color. Lo voy a dejar en blanco y en el roughness vamos a ponerle en .5. Como ven, se volvió un poco más eh, rugoso, una superficie más irregular. Entonces vamos a dejarlo ahí. Y ahora en cuanto a este vamos a crear otro estándar material. Esta superficie estándar, vamos a escoger este, vamos a ponerlo aquí, vamos a llamarla M pieza. Bueno, esta especie de prefijo de M son formalismos en el que cuando ya trabajen con escenas bastante grandes y posiblemente ustedes a este le pongan acá como nombre pieza. Bueno, pues lo que menos quieren es confundir el objeto con su material. Igualmente tampoco podrían crear un material con el mismo nombre porque se crearía como dos. Entonces lo que se hace es separar por nombres que se puede identificar el material y el objeto. Entonces nada, eh, cuando trabajan igualmente en otros programas como en Unreal, en 3ds Max también es recomendable empezar a nombrar con estos prefijos. Y nada, a este lo voy a dejar igualmente con el mismo color, simplemente le voy a hacer que sea metálico y aquí tenemos el metalness y simplemente le ponemos 1. Aquí podemos previsualizar más o menos cómo se vería. Y eso sería todo en esta parte. Ajá. Y nada, vamos a renderizar. Claro, antes de renderizar, bueno, pues vamos a hacer una configuración acá. En Render Settings, ya saben, eso está en el menú de Rendering. Y aquí, bueno, pues voy a resetearlo todo. Um, en default, bueno, pues yo quiero que mi imagen, bueno, pues se guarde en JPG o en PNG. Depende de lo que ustedes quieran. Lo recomendable aquí es tener un PNG en 16 bits, que es lo mínimo para poder hacer tal vez si quieren postproducción en Photoshop. Entonces no tendrían problemas de paneos con ninguna de las degradados que vayan a tener. Ajá. Ya, bueno, después va a haber un capítulo solamente cómo gestionar formatos de imágenes, color y todo lo demás. Ahorita simplemente es un pequeño repaso, introducción. Aquí también podemos ver cómo sería la resolución. Aquí tenemos 960 por 540. Nos aseguramos de que se mantenga el aspect ratio en 1 del píxel para saber que es la resolución tal cual. Y cuando ya guardemos la imagen no vaya a deformarse porque tal vez tenga otro sistema, tal vez como el PAL o tal vez como cualquier otro. Que esto es más para los que hayan estudiado cine, tal vez sepan más, o fotografía.
pero por el momento vamos a dejarlo ahí. Vamos a asegurarnos de que esté así. Y por último, bueno, pues lo dejaremos ahí y vamos a sacar nuestro frame buffer de Arnold, que es esta, de render, y vamos a ver qué tal funciona. Bueno, pues igualmente cámaras físicas vamos a estudiarlo después, entonces vamos a manejar un poco la exposición directamente desde acá. Y también lo que podemos hacer directamente desde aquí es, bueno, pues girar nuestro domo para escoger cómo queremos iluminar nuestra escena. Tal vez a mí me llegue a gustar por aquí. Tal vez más por acá. Ups, tengan cuidado cuando giren el domo. Tal vez me guste por ahí. Ajá. Y como ven va funcionando perfectamente. Ya, ahora, en cuanto al ruido, bueno, pues en este caso, para poder manejar todo este asunto del ruido, nosotros deberíamos conocer un poco cómo funciona normalmente un motor de render. Lo que hace el motor de render es simular cómo funcionaría la luz. En este caso directamente digamos que la luz iría desde la cámara e iría un montón de rebotes. Entonces digamos desde la cámara va a lanzar un rayo por aquí y ese rayo va a rebotar acá, acá, acá y va a volver acá. Lo que estamos viendo. Entonces si apenas hubiese un rebote, bueno pues todo estaría en ruido, más o menos porque quienes conozcan de fotografía y han tratado de tomar en situaciones de poca luz, bueno, pues empieza a aparecer un montón de ruido. Es porque a la cámara bueno, pues, le falta información para poder rellenar todos esos espacios. Entonces aquí en los motores de render no tenemos ese problema, entonces simplemente lo único que se debe hacer es aumentar la sensibilidad entre comillas de la cámara que tenemos aquí, aumentando el número de rebotes. ¿Y dónde vemos ese número de rebotes? Bueno, pues acá mismo en Render Settings y tenemos acá. Nosotros por el momento solamente vamos a ver estos dos, o mejor dicho, estos tres. El de cámara, bueno, pues como les decía, los rebotes salen desde la cámara directamente. Entonces esta es una especie de multiplicador. Ajá. Y en cuanto al diffuse y al especular, son los que estamos manejando aquí. Tanto el de transmisión el de subsurface y el de volume indirect no los estamos usando, entonces no lo vamos a ver. Y bueno, pues ahora cómo podríamos reducir el ruido. Antes de eso, bueno, pues vamos a ver los pases de render para poder diagnosticar en qué situación está generando más ruido. Bueno, pues como ustedes sabrán, aquí podemos tener entre diffuse y especular, como les había dicho acá, donde vamos a comprobar cuál es el que está conteniendo el mayor nivel de ruido o a cuál le falta información de luz para poder tener una imagen más clara. En este caso, como estamos viendo, si nosotros vamos al especular, bueno, pues eh, vemos que el especular tiene este nivel de ruido, a diferencia del diffuse. En este caso el diffuse tendríamos acá. Entonces vamos a aumentar las subdivisiones tanto en el diffuse y en el specular. Igualmente para sacarlos acá simplemente es cuestión de, por ejemplo, yo quiero el diffuse, bueno pues el diffuse estaba por aquí, ajá. Ahorita ya no aparece porque claro, yo ya lo había sacado con anterioridad. Bien, aquí está diffuse, simplemente le dan a la flechita de acá y ya se va a aumentar acá en los pases. Igualmente con el especular, en este caso lo voy a devolver, ajá, y vamos a buscar especular. Aquí está. Y vamos a aumentarlo acá. Y listo. Y vuelve a aparecer aquí. Entonces vamos a tratar de primero eliminar el ruido
lo más posible de aquí, del diffuse. También podemos hacer una especie de captura de imagen de lo que estamos queriendo corregir. Igualmente podemos poner un crop para hacer un solo render de aquí. Y como les digo, para no demorar tanto el render de la escena, posiblemente me interese tener un render de por aquí. Espero que se haga. Hago una captura. Y ahora voy a aumentar las subdivisiones acá en el diffuse. Posiblemente los aumente a 8. Y esperamos a que se haga. Obviamente hacen otro clic aquí para poder ver cómo está yendo el render aquí. Y hacemos otra captura. Y ahora podríamos comparar el nivel de ruido entre los dos. Como ven, aquí empieza a minorarse un poco en el diffuse. Y posiblemente tal vez en el especular aumente un poco. Podríamos aumentarle también un 6. Y en este caso, claro, quisiera ver cómo está mi especular. Y esperemos a que se vea el render. Para ver qué tal está el nivel de ruido. Voy a guardar este snap y voy a aumentarle a 8 por si acaso. Para ver cuánto ruido podemos quitar todavía. Y como ven, bueno, pues se vuelve un poco más nítida la imagen a comparación de los anteriores que teníamos. Y bueno, pues en este caso vamos a ir al beauty para ver qué tal está yendo. Y vemos que tenemos bastante ruido en la parte de diffuse. Entonces posiblemente ya no quiero aumentar más subdivisiones aquí. Tal vez los menores a 6. Pero voy a aumentar en el multiplicador. Tal vez aumente a 6 también. Y como ven, aquí tenemos el número de samples que estamos haciendo. El número de rebotes de luz. Y vamos a ver qué tal funciona. Entonces esto simplemente ya es para la definición final que ustedes quieran en su render. Obviamente mientras más pases, más tiempo se va a demorar. Y nada, igualmente hay que tener un poco de tino en cuanto a compensar el nivel de ruido que queremos en cuanto a los tiempos de render que también queremos obtener, ¿no? Entonces, como vemos, la imagen empieza a ponerse un poco más nítida en estas situaciones. Entonces esperemos a que salga el render y nada, eh, indicaré cualquier situación. Y bueno, pues para no alargar más el video, bueno, ahorita se está haciendo el render y para mí ya es un nivel aceptable de ruido. Entonces simplemente cuando termine de hacerse el render, para poderlo guardar, pues simplemente File, pondríamos en Save Image y bueno, pues lo guardaríamos en la carpeta que quisiéramos. Y listo, eso sería todo. Tendríamos nuestra imagen completa. Obviamente la guardaríamos como PNG. Y eso sería todo para tener la imagen del producto que necesitamos. Y nada, eso por esta pequeña introducción.
Espero que les haya gustado y nos veremos en una siguiente serie. Cualquier duda que tengan, déjenlo en los comentarios y trataré de contestarlo brevemente. Hasta luego.